Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Quiero saludar de verdad a nuestra audiencia. Enamórate de TV Fan. Imaginémonos, ¿no? Toda esta visión holística de hoy tener una pantalla en unión cívico-militar perfecta. Somos el cañón comunicacional por la paz y del cual hoy, como siempre, tenemos impregnado nuestra doctrina, nuestro Padre Libertador. Y un legado que sin figuras, sino con hechos. ¿Figuras por qué? Porque ante una guerra multidimensional, multiforme, no convencional contra nuestra patria, desde que llegó con ese legado permanente y estratégico que es nuestro comandante Chávez y con la doctrina del Padre Libertador, estamos construyendo un Estado social democrático, de derecho y de justicia, del cual hoy, ya en esta coyuntura 2022 y 2023, en esta visión del cual estamos empezando un nuevo año, culminando uno y empezando otro. En esta coyuntura estratégica, ¿qué podemos decir? Jorge Berrueta, docente del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, investigador, temas que hoy están concatenados desde nuestra doctrina, Jorge. Es la doctrina del Libertador hoy versus la doctrina de Monroe. Una geopolítica que hoy telúricamente cambia en esta América Latina, en esta América Meridional. Desde México para acá han habido grandes cambios en este año. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado profesor, docente, investigador? Bueno, ante todo, buenos días, Luis. Buenos días a todo este gran equipo de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra gran familia de la Fuerza Armada Nacional, ¿no? También a todos esos equipos de historiadores de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, a todo el gran equipo del Ministerio de la Cultura y de nuestros trabajadores de las instituciones de memoria, de la Biblioteca Nacional, del Archivo General de la Nación, ¿no? Y los nombro porque de alguna u otra manera son instituciones también, el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de la Historia, instituciones que de alguna u otra manera tienen la gran misión, ¿no? de investigar, de difundir, de reencontrarnos con nuestra impronta de origen, ¿no? De buscar esas claves, de buscar la verdad, ¿no? De ampliar la historia que hemos conocido para darnos esa fortaleza, ese ánimo en el espíritu, ¿no? Y seguir dando las luchas del ahora y del porvenir. Pero fíjate, Luis, estamos tocando un tema que es bien importante para los venezolanos, no solamente para los latinoamericanos, los suramericanos, sino para los venezolanos. Lo que se diga o deje de decir del Libertador impacta a todo el grupo social. Nosotros hemos adelantado algunas ideas que hemos dado a través del referente informativo sobre quién fue Bolívar, ¿no? Y su figura y esa energía, esa fuerza que lo envuelve y que ha estado presente a lo largo de nuestra historia, no solamente desde su liderazgo histórico en el periodo de la independencia, sino a todo lo largo del siglo XIX, del siglo XX y bueno, hasta constituirse ese espíritu, esa fuerza, ¿no? En un proyecto que se asume bolivariano y que bueno, está ahorita en un nuevo proceso de lucha, ¿no? En esa llamada guerra no convencional y de amplio espectro, ¿no? Que estamos, digamos, afrontando todos los venezolanos. Pero fíjate, hablar de la doctrina del Libertador no es hablar solamente de una persona, ¿no? Bolívar es el líder que impulsa una idea, un proyecto, es esa fuerza, ¿no? De espíritu que abanderó, liderizó una lucha por la independencia, no solamente en Venezuela, sino en el sur de América, ¿no? Hablar de Bolívar también es hablar de un pueblo que subyace en su pensamiento, que subyace en sus cartas, en sus proclamas. Es hablar del Bolívar que escuchó a la gente, que se acercó a los pueblos de Venezuela indistintamente de su origen, sobre todo en una sociedad donde existían complejas divisiones sociales,
Bolívar, claro, hay una construcción gradual y progresiva de Bolívar. El Bolívar de 1810, de 1811, no es el Bolívar de 1821. Hay una construcción, hay una maduración del líder que se hizo sobre la marcha, en las grandes dificultades de nuestra guerra de independencia, de trascender del tumulto, del desorden, del caos, de la anarquía, a un ejército organizado, formado para una guerra contra el imperio, y también un Estado que se va consolidando gradual y progresivamente para apoyar ese esfuerzo de guerra, ¿no? Es decir, que hablar de Bolívar y de su doctrina es hablar de la esencia misma de la construcción republicana del pueblo venezolano. Fíjate, Jorge, vamos a ir a una pausa. Por ahí yo creo que tenemos el pronóstico, el tiempo, el INAME, ¿lo tenemos por ahí? Entonces, fíjate, bueno, vamos a continuar, vamos a irnos y venimos rapidito, pues yo creo que es importante, ¿no? Todos estos detalles, ¿no? 7 Wilmer Berro Rodríguez, Bolívar, Juan Venezuela, Tucabes de los Llanos, Arrieta 44, Malidín 1122, Pedro Malavé, Horta Francisco y Yegli Mosquera. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Vamos rapidito, vamos, venimos rápido. Bueno, volvemos en esta visión holística de ver que en esta coyuntura 2022-2023 existen, en base a las doctrinas que imponen los gobiernos de Estados Unidos contra las naciones para implosionar los Estados-naciones, vemos como la Venezuela de hoy remonta. La Venezuela de hoy con un diálogo permanente con nuestro comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un gobierno social ha logrado remontar con esa visión y esa estrategia del diálogo lo que es hoy la Venezuela de paz, Jorge. Con esa doctrina libertadora es Bolívar hoy. Está presente Bolívar hoy, está nuestro comandante Chávez, presente hoy con un legado estratégico, con un respeto que se merecen, ojo con esto. Quiero agradecer a la militancia los mensajes que me mandaron ayer, que se merece el legado de Bolívar y el legado de Chávez. ¡Ay, quien se meta ahí! ¿Qué podemos decir de todo esto? Fíjate, Luis, ¿no? En esa construcción de la doctrina bolivariana versus la doctrina Monroe, ¿no? Uno pudiera destacar, ahorita con las palabras con las que inicias el segmento, ¿no? Que siendo la doctrina del Libertador, a su vez esencia del espíritu de un pueblo combativo, de un pueblo que trascendió las dificultades y que logró concretar el objetivo estratégico de la independencia nacional, más allá de sus diferencias y sus circunstancias, y sabiendo que quedarían muchas luchas aún en el porvenir para seguir avanzando y consolidando y materializando desde la legalidad los derechos sociales, ¿no? Bueno, les pudiera poner el ejemplo que todos lo conocemos, pero a veces no lo analizamos, lo que tardó el Congreso Republicano en aprobar la definitiva libertad de los esclavos. Eso no se materializó después de la batalla de Carabobo, ni con la separación de aquella República de Colombia, nacida aquí en Venezuela, en Angostura, en 1830. Tendrían que pasar unos cuantos años para que la República discutiera y aprobara en Congreso la libertad de los esclavos en 1854. La batalla de Carabobo fue en 1821. Entonces, eso lo que nos dice es que, bueno, el tránsito, el camino hacia la consolidación de los derechos sociales, de los derechos civiles, a lo largo de nuestra historia, pues no ha sido cosa regalada. Ha costado luchas, ha costado guerras, ha costado enfrentamientos, ¿no? Entonces, esa doctrina del Libertador, que es expresión,
porque tiene ese ADN del pueblo de la emancipación, del pueblo de las luchas, de esa gente que se construyó una identidad gradual y progresivamente durante la guerra y que sintió que esa nacionalidad no era más de uno que de otro, sino que era de todos, pues no podía sino ser una doctrina, un referente que no iba o no cruzaba con el otro exponente que aparecía desde la América del Norte, ¿no?, que es la doctrina Monroe. Por cierto, el año que viene vamos a un bicentenario de esa doctrina Monroe, un espacio para el análisis, para la reflexión de estos temas y cómo se ha ido construyendo gradual y progresivamente a lo largo de la historia, ¿no?, un imperio en detrimento de los pueblos del mundo. Jorge, fíjate, esto es importante todo lo que tú nos estás explicando, porque cómo se potabiliza ante nuestra audiencia. Quiero agradecer los mensajes que nos están llegando en Instagram, pero también les informo que estamos en Facebook Live, porque son las redes sociales, pero cómo se potabiliza toda esta visión que es compleja. Porque fíjate, nada más y nada menos que la Venezuela de hoy, desde que llegó nuestro comandante Chávez, que configuró una constitución que está por aquí, pero no es porque nosotros la mostremos siempre, ¿no?, sino que hay un sinfín, y quiero agradecerle de verdad a todo este equipo perfecto de TVFAN, con nuestro general Guerrero en sí. No es que nada más nosotros la mostremos, sino que hay una hoja de ruta constitucional, y el cual vemos de verdad con bastante preocupación, cómo en este tiempo de que llegó Chávez con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hemos tenido una guerra sin cuartel contra nuestro pueblo, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que ir afianzando referentes estratégicos con Bolívar, con este legado que nos da Hugo Chávez, y no en juego, sino por el contrario, con una hoja de ruta, como me decían muchos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y siempre lo dicen, no es la primera vez, con una hoja de ruta estratégica para lograr que se logre los grandes cambios que requiere una nación, como lo es en el tema social, nuestros jubilados, nuestros pensionados, igualmente el tema de la salud, el tema de los servicios públicos, e igualmente todo lo que tiene que ver el contexto de lo social. Grandes logros que tenemos hoy para continuar esa marcha victoriosa que está aquí en nuestra Constitución, y que las medidas coercitivas unilaterales le dieron un golpe, pero le dan un golpe, pero hay un gobierno social. Está Nicolás ahí, Nicolás como buen estratega y buen hijo de Chávez. Ahí va esa visión. Es Bolívar hoy tenerlo como un presente, con esas garantías sociales, ver y remontarnos a Angostura, porque este año hemos tenido ya un par de años que hemos llegado a 200 años de Carabobo, y hoy vemos cómo esa impronta de Bolívar y el legado que deja el comandante Chávez son indispensables para este imaginario ante el cual la mediática y toda esta guerra multidimensional, multiforme, no convencional, quieren implosionar al pueblo, implosionar el Estado-Nación. No lo van a lograr, pero han querido, han pretendido. Fíjate, Luis, voy a comenzar por aquí destacando un tema que cuando tú tocabas el tema de los jubilados, los pensionados, me fui inmediatamente a lo que sería el equivalente en nuestra guerra de independencia, ¿no? Entender que fue una guerra del pueblo y que no solamente pelearon los jóvenes, peleó toda la población. Incluso en tantos papeles que lee uno, ver cómo muchos maestros, gente que ya de avanzada edad se embarcó en nuestra flota para ir a defender los mares de la República, porque en esos barcos no solamente iban marinos de profesión, iba gente, bueno, que en su vida cotidiana antes de la guerra hacía de todo. Ahí iban zapateros, iban carpinteros, iban maestros, que bueno, la guerra los llevó a asumir posiciones de combate, en este caso en nuestra Marina de Guerra, durante la independencia. O sea que en esos barcos había también expresión de pueblo, así como lo había en nuestro ejército de tierra, ¿no?
Y lo comento porque trayéndolo en el ahora, ¿no? Inmediatamente pasó por mi mente todas esas expresiones de las dificultades, de los grandes ataques que hemos tenido contra nuestra estabilidad desde el comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y recordar cómo los jubilados y los pensionados siempre han dado un paso al frente para apoyar a las antiguas instituciones donde trabajaron. Recordemos el paro petrolero, ¿no? Cómo fueron jubilados de la Marina, ingenieros jubilados, trabajadores, obreros, que frente a aquel sabotaje se presentaron de nuevo a poner activa nuestra empresa petrolera, ¿no? Y así en distintos espacios, lo hemos vivido en cada uno de nuestros espacios, allá en las empresas de Guayana, ¿no? Entonces es un tema significativo también recordar que en esta lucha no es la lucha solo de un sector, es de todos los que amamos a Venezuela y la llevamos en el corazón, ¿no? Indistintamente de las edades que tengamos o de los espacios donde nos encontremos, ¿no? Y eso, Luis, ahí lo retomo con el planteamiento, está como expresión en la doctrina del Libertador. Entonces, frente a esa doctrina, no podía sino aparecer una contrapartida, que es una doctrina, en este caso la denominada doctrina Monroe, que se inspira en aquella teoría del destino manifiesto que fueron construyendo los anglosajones que llegaron a América, los británicos, y que se fueron convirtiendo en lo que después fueron los norteamericanos, ¿no? Pero ellos fueron macerando esa doctrina del destino manifiesto, o esa teoría del destino manifiesto, por la cual, ¿no?, ellos argumentaban, ¿no?, para no tener el conflicto de su espiritualidad, de su religiosidad, frente al despojo del que estaban haciéndole a los aborígenes de Norteamérica, pues ellos argumentaron que, según las Santas Escrituras, ¿no?, aquellos pueblos que no supiesen aprovechar, utilizar los recursos que Dios nos había dado a través de este paraíso terrenal, pues ellos estaban autorizados, o las sociedades llamadas, ¿no?, a así utilizar y darle el provecho a la tierra, a los recursos, pues estaban autorizados por Dios, imagínense ustedes, a tomar posesión y a desplazar a los pueblos que no lo habían hecho. Ahí esa es la teoría remota por la cual, ¿no?, se va construyendo, se va hilando, y bueno, aparece en 1823 esta doctrina Monroe de América para los americanos, pero como lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, esa doctrina no se refiere a todos los americanos, desde el norte hasta el sur, se refiere exclusivamente a los estadounidenses, ¿no? Y bueno, esa doctrina hábilmente utilizada, hábilmente publicitada, pues ha sido una especie, por así decirlo, de caballo de Troya por el cual se ha puesto en desventaja los intereses, en nuestro caso muy particular, de las naciones latinoamericanas, en detrimento de nuestros intereses y en fortalecimiento de los intereses norteamericanos, ¿no? Y ha sido parte de esa lucha que hemos ido dando y que ha dejado grandes heridas en las sociedades latinoamericanas. Hay una, por cierto, el profesor Henry Navas, un saludo para él, hizo una línea del tiempo de todas estas agresiones que aparece en el libro La Guerra Difusa Extraordinaria, porque nos permite ir observando cómo ha sido el modus operandi de este imperio norteamericano en detrimento de los pueblos latinoamericanos, y bueno, después cuando se expanden al mundo, ¿no?, y expanden su cultura, también como una estrategia de penetrar las mentes, no solamente de los pueblos latinoamericanos, sino ahora con una proyección universal, y que por cierto, vale la pena comentarlo acá, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo confesó abiertamente, que ellos no podían seguir siendo la cultura del mundo, ¿no? Y cuando hacía la crítica desde su perspectiva, pues reconocía que eso había sido una estrategia precisamente para ir colonizando, fíjate,
el neocolonialismo, ir neocolonizando las mentes a nivel global en favor de los intereses norteamericanos. Fíjate, Jorge, todo esto va concatenado en esta conversación, en una visión de que hoy, con todo el respeto a nuestra audiencia, vemos como no es casual de que llegó por medio del constituyente electo y fuimos también a un referéndum aprobatorio, un 15 de diciembre del año 99. Fíjate, todos estos son temas que me están llegando. Mira, hemos estado de elección en elección. No, pero fíjate, no, pero es que nos llegan ¿de dónde? De la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Ah? Nos llegan y muchas gracias, agradecido como siempre, porque es un seguimiento en todos los estados, 23 estados, ¿no? Y te saludan, felicitan esta visión, ¿no? De ver hoy cómo hay una constitución que ha sido enemiga de los intereses de los gobiernos de Estados Unidos y de gobiernos europeos también, porque son las garantías sociales, es nuestra doctrina del Padre Libertador, y vino Chávez, no en juego, no, Chávez vino a dar materialización a nuestra doctrina del Padre Libertador, con ese Dios que nos ilumina, ese arquitecto perfecto, y ha dado una arquitectura constitucional que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, sin ser héroe, sin estar en fantasía, ha dado pie en gestión de gobierno real ante las pretensiones, como tú lo dijiste, de Trump, de Biden, igualmente de Obama, de todo un sinfín de injerencistas, ha dado pie estratégico para mantener nuestras garantías sociales. Es ese Bolívar presente hoy vivo. Sí, fíjate que nuestra doctrina bolivariana es ampliamente compleja, ¿no? En tanto es expresión de todo un conjunto de intereses, de aspiraciones, de sueños, ¿no? de búsqueda por la conquista de esos derechos sociales, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no? Uno la entiende desde incluso, ¿no? Desde eso que se ha dado a llamar la teoría del caos, ¿no? Que es un pensamiento que es tan complejo, ¿no? Que, bueno, lo hemos ubicado dentro de un ideario, pero cuando lo analizamos en su contexto social, lo analizamos en las líneas programáticas, ¿no? En las líneas de construcción social que está implícito y de la búsqueda de esa sociedad, entendemos esa complejidad, ¿no? Y dentro de esa complejidad entendemos un orden. Por eso nosotros en un trabajo que presentamos hace algunos años en Biblioteca Nacional, planteamos que cuando entendamos que eso que llamamos desorden no es sino una nueva forma de orden, pues nosotros avanzaremos hacia el otro nivel necesario, ¿no? Tenemos que entendernos, decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos, ¿no? Pero ese inventamos o erramos tiene que ver con lo complejo, la complejidad en la que se conformaron nuestras sociedades hispanoamericanas, y aquí sí hablo en general, y latinoamericanas, pero muy puntualmente la venezolana. Es una sociedad compleja y nada más basta repasar nuestro proceso histórico para entender lo complejo que ha sido alcanzar este punto del tiempo. No ha sido fácil, no ha sido un regalo, ha sido producto de todo un conjunto de conquistas a lo largo de nuestra historia que han ido consolidando el tránsito en el largo proceso. Por eso es que nuestro comandante Chávez siempre decía: la lucha por la independencia aún continúa, porque bueno, quedó ese hilo conductor, esa línea de mando social histórica, que bueno, ve un punto de quiebre en este proceso bolivariano, ¿no? Donde se han logrado alcanzar y materializar en nuestro texto legal un conjunto de normas, de lineamientos sociales que son expresión de esa doctrina de nuestro pueblo a lo largo de nuestra historia, y pues sin lugar a dudas esa doctrina del Libertador expresada en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se convierte en un referente no muy buen visto por quienes ostentan el poder hegemónico a nivel global. Mira, eso es importante porque estamos hablando del Estado social. Ahí está Nicolás Maduro Moros, mira,
ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahí está la UNEFA, saludar a nuestro mayor general Pascualino Anjorío Fernández, ahorita con un programa nacional de formación que tiene que ver con hacer medicamentos en el país, de farmacia, fíjate. A pesar de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno, Nicolás, con esos son hechos reales, circunstancias ahí como cápsulas, pues cápsulas del cual no te tenemos miedo, ¿vale? Tienes que tratar ya de una vez de entender el imperio norteamericano que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela no caminan. ¿Qué podemos decir ahorita, Jorge, todo esto? Bueno, Luis, fíjate. Es la doctrina Libertador que estamos viendo ahí. Yo me voy, fíjate, me voy mucho más atrás, ¿no? Me voy a 1612, un informe hecho por Simón de Bolívar, el viejo, el bien viejo, ¿no? Un ancestro por allá del Libertador, que fue doctrinero, que fue cura, después se retiró, tuvo familia, tuvo hijos, y bueno, de esa descendencia nació nuestro libertador Simón Bolívar. Pero aquel Simón de Bolívar, ¿no? En 1812 se encontraba haciendo una visita en los pueblos de Turmero, y él se mete a donde los aborígenes hacían sus reuniones de descanso, ¿no? Esos pueblos, digamos, improvisados, donde ellos desde la perspectiva de la Iglesia Católica hacían sus borracheras, ¿no? Pero había la sospecha de que esa borrachera ocultaba algo, era una fachada que dentro del aparente festejo ocultaba algo que se estaba presentando ahí, ¿no? Y la Iglesia sospechaba que era el encuentro con los brujos, con los piaches que estaban proscritos, se ocultaban en las montañas y bajaban dentro de ese escenario a consultar a su pueblo, ¿no? A atenderlos en materia de salud, de cualquier dolencia que tuviesen ellos, ¿no? Entonces, en ese informe de Simón de Bolívar, el viejo, estamos hablando de 1612, imagínense ustedes, ¿no? Él dice que él logró llegar hasta una choza donde, digamos, había un conglomerado, una especie de cola, ¿no? De gente que entraba y salía de una manera, ¿no? Y él logró llegar ahí y observar qué era lo que pasaba, y efectivamente era el encuentro con con el piache que estaba atendiendo a la gente en materia de salud. Pero lo importante de todo esto, lo que quiero destacar, es que en el informe él destaca es el uso de plantas medicinales. Eso estaba proscrito por la Iglesia Católica, porque eso eran cosas del demonio. Pero con el pasar de los años, con el pasar de los tiempos, ¿no? E incluso la misma industria médica ha reconocido, bueno, que de dónde salen los medicamentos, ¿no? Por lo menos, bueno, hoy en día hay unos sintéticos creados en laboratorio, pero básicamente de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, tú me comentabas que cuando nuestro mayor general Anjorío, un hombre estratega, de pensamiento estratégico, plantea la posibilidad de hacer los medicamentos acá, uno no puede sino remontarse a lo que ha costado, enfrentarse a esas visiones que se nos han impuesto desde fuera, porque aquí lo que está presente es un mercado que te obliga a comprar cosas. Y nosotros tenemos acá, fíjese, estoy hablando de 1612, y quizás es mucho más milenaria la cosa, ¿no? Pero ya ha existido un conocimiento de la naturaleza para abordar ciertas enfermedades, ciertas dolencias con algunas plantas o incluso rituales, pues el uso de las aguas, etcétera, ¿no? Y cómo eso, a lo largo de nuestra historia, hemos visto que se ha ido consolidando hasta nuestros días, y bueno, lo vivimos ahorita en la pandemia, ¿no? Cómo nos reencontramos con esa ancestralidad nuestra para fortalecer nuestras defensas frente a esa pandemia mundial. Fíjate, Jorge, es importante porque gracias a esta Pachamama, a esta visión holística, nosotros tenemos gran cantidad de materia prima para que nuestros medicamentos los empecemos, ya hay una traza, ¿no?, que lo están haciendo aquí, pero lo empecemos a darle vida, porque hay un motor que es el motor farmacéutico, y tengo entendido que, por ejemplo, la UNEFA está insertada en la universidad productiva,
Y dentro de esos temas del Plan Nacional de Formación de Farmacia, busques eso, insertar, producir y aprovechar toda nuestra materia prima para que nuestros nuevos profesionales tengan la capacidad a lo venezolano y con la pertinencia de la custodia de nuestro Estado-Nación logremos tener ya una visión de independencia, que es lo que buscamos. Ese es Nicolás, olvídate, ahí está Nicolás en toda esa visión avanzando, y toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, él como buen estratega perfecto. Nicolás Maduro Moros cuando habla, se incorpora a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como unión monolítica para coadyuvar, como lo dice nuestra Constitución, en todas las materias del desarrollo nacional. Aquí no estamos jugando, Carrito, aquí por el contrario, estamos incorporados con nuestra Constitución a la fortaleza del Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Vamos a irnos a la... Volvemos, ahí estamos en la esquina de la Marrón, en la Hollada, están las empresas Dalte y Textilán, ¿vale? Pero en conjunto con la Fundación Sucre, ¿vale? Ya que hace rato nos fuimos a una pausa y nos fuimos con esa visión de lo que las empresas Dalte dan en el aporte social con la Fundación Sucre a nuestras niñas y niños. No es poca cosa hoy ver cómo ante las medidas coercitivas unilaterales felicitar al empresariado nacional. Sí. Han dado muestras de verdad de nacionalismo. Por eso es que hay que engancharse, amiga, amigo, al pequeño emprendedor, mediano emprendedor, gran empresario. Necesitamos tener hoy una sinergia de lo que nos ha pasado y de lo que nos falta por enfrentar para tumbar estas medidas coercitivas. Tenemos que ir quitándonos eso de traer cosas importadas, sino por el contrario, producir para exportar. Y tenemos la capacidad. Tenemos una tierra de gracia, tenemos hoy una fe que hay que creer en Venezuela, tenemos que creer en nosotros mismos y es referente informativo. Ya en 8 años posicionados aquí en tu televisora, quien es y somos y seremos siempre el cañón comunicacional por la paz, BEFAN, estamos concatenados con nuestra Constitución, con nuestros intereses de todo nuestro pueblo en conjunto, en unión cívico-militar. ¿Por qué hablamos de esto, apreciado profesor, investigador Jorge Berroeta? Porque hemos tenido una historia libertaria, hemos tenido una historia que hoy somos y seremos siempre hijos de un legado estratégico con nuestro padre de toda nuestra América, que es Simón Bolívar. Igualmente Sucre y otros epónimos más que hoy lo tenemos como referentes estratégicos y fueron olvidados en un tiempo, y fue nuestro comandante Chávez que constitucionalmente liberó y segmentó esta doctrina para que hoy seamos como somos. Por eso es que el empresariado enganchate, no le tenga miedo. Hay hoy una visión de querer a Venezuela, de producir en Venezuela, de que todas y todos seamos hoy entes estratégicos para de verdad cumplir los postulados de cualquier sociedad, que es abastecernos nosotros, a lo venezolano. Por eso es que la UNEFA, en ese Plan Nacional de Formación de Farmacia, es algo estratégico, mi comandante Nicolás, y con el legado de Chávez. Ahí tiene que ver la mano Nicolás, sin duda, en hacer esos planes de formación para formar nuestros muchachos. Ahí está Chávez, pero ahí está Nicolás plasmando, Pascualino Angiolillo, mayor general doctor, esa es la vía, lo dice la militancia, el partido, todos los mensajes que llegan, esa es la vía, Jorge, es el legado de Chávez con el presente. Y es la visión del padre Bolívar que estamos enfrentando, las medidas coercitivas unilaterales. Así es, ¿no? Y fíjate, nosotros tenemos un legado, ¿no? Una impronta que nos hace hilar todas las luchas que se han venido dando, ¿no? Yo me fui por allá para 1612, ¿no? Pero también hay referentes antes, después.
todos esos informes que fueron varios hitos levantando, históricos. Sí, varios hitos, ¿no? Que fueron levantando el tema médico, cómo curaban las cosas y bueno, fíjate, ¿no? Pareciera sorprendente que en un país que ha tenido un hilaje tan grande, tan largo y tan vasto, apenas hoy, en el seno de una revolución bolivariana, esté concretando unos estudios que buscan precisamente ir hacia resolver un problema, no importando, sino resolviéndolo desde lo nacional, con nuestra cultura y bueno, con toda la profesionalización, con los saberes del pueblo también, ¿no? Y de nuestra ancestralidad, ir atendiendo una situación. Sin lugar a dudas, eso es estratégico. Algunos no lo verán así porque este mundo nos formó esos campos de conocimiento que se han convertido en camisas de fuerza, hay que decirlo. Nos dicen qué hacer y qué no hacer y nos privan de la libertad del alma, de la libertad de conciencia. Nos privan de aquello que nos alertó el maestro, el gran maestro de América, Simón Rodríguez. Inventamos o erramos. Oye, tenemos Jorge, que construir nosotros, Jorge, tenemos que crecer nosotros. Yo quisiera que le demos una cápsula a Jorge Berrueta. Mira, aquí está, mira, estás hablando de estos tres grandes líderes que son parte referente informativo. Mira, nada más y nada menos, el padre Bolívar. Quiero agradecerle a Bencí Guerrero, mira, ¿verdad?, por toda esa nueva arquitectura de este estudio, que es un esfuerzo permanente. Mira, está el padre Bolívar, está Simón Rodríguez y Hugo Chávez, ¿vale? Esa trilogía, son 10 doctrinas, 10 estrategias, 10 árboles de raíces que tenemos, pero estas son las tres que hoy estás dándole luces, ¿vale? ¿Ah? Sí. Hoy inventamos ramos, ¿ah? Es hoy una visión de entender que la forja bolivariana es una forja que fue, es y será siempre, Jorge. Fíjate, ¿no? Estos momentos digamos, de lucha, ¿no? de enfrentamiento que hemos tenido y el que estamos viviendo nosotros ahorita no puede sino fortalecernos, porque nuestro pueblo es creativo, fortalece la inventiva y no podemos sino sacar un saldo bien revolucionario de todo esto, ¿no? Que es la consolidación de esos espacios de independencia y de soberanía desde lo económico, desde lo social, y bueno, desde el tema salud, y todo lo que se haga en procura de eso, pues bienvenido, es felicitable y forma parte de esos aspectos que nos ha guiado a lo largo del tiempo y que forman parte, ¿no?, de esa doctrina bolivariana, de esa doctrina pueblo que se ha venido construyendo a lo largo de la historia, consolidando a lo largo de la historia, ¿no?, que ha tenido sus momentos de baja, ¿no?, pero también ha tenido sus momentos donde ha avanzado vertiginosamente, y esto es un punto que nos ha reencontrado con lo que somos nosotros y ha puesto una alerta, ¿no? No se trata aquí del ultranacionalismo, aceptamos a las corrientes del mundo, ¿no?, pero también entendemos que nosotros tenemos aspectos que nos hacen únicos, que nos hacen diferentes, ¿no? Y si no nos entendemos desde nuestro propio perfil social, ¿no?, y siempre vivimos tratando de copiar modelos porque se ven bien en una imagen, se ven bien en un video, pues imagínate, nos trastocan el tema cultural, nos colonizan culturalmente. Entonces el llamado histórico acá ha sido, bueno, sí, entender al mundo, pero también entendernos a nosotros mismos y entender que estamos en un mundo donde, bueno, existen intereses, ¿no? Un mundo que se mueve desde esa perspectiva y que vivimos nosotros en una patria que es abundante en riquezas naturales, minerales, pero bueno, la riqueza más valiosa aquí es la humana, ¿no? Pero hay quienes no lo ven así. Entonces, nuestra nación es constantemente, segundo a segundo, atacada, vilipendiada. Se trata de poner de rodillas a nuestro gobierno porque, bueno, precisamente lo que está detrás de eso son grandes intereses económicos que tratan de evitar que aquí se concreten planes, que se concreten esas buenas ideas que permiten mandar un mensaje al mundo, ¿no?, y sobre todo a nuestros hermanos
de la hispanidad, que nosotros podemos crecer, podemos avanzar, podemos consolidar nuestros intereses, no solamente de la mano de lo que nos llega de afuera, sino de esa fuerza, de esa carga del tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Y que ha dejado un hilo conductor que nos ha traído a la hora y que nos impulsa. Por eso nosotros aquí en varias oportunidades hemos dicho, lo hemos llegado a afirmar, que nuestro pueblo, muy particularmente el venezolano, pero aplica a los pueblos de Latinoamérica, nosotros somos pueblos formados por nuestra historia y nuestra tradición para resistir y trascender, porque vivimos rompiendo, venciendo adversidades, y esta nueva adversidad que nos ha tocado ahora no es sino un punto del tiempo que nos fortalece y nos lleva de la mano con dolor y con sufrimiento, pero también con la satisfacción de haber superado esa adversidad y el compromiso, con nuestro compromiso histórico, a consolidar nuestros intereses. Jorge, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa. Jorge, volvemos hoy en esta visión perfecta, con un programa perfecto, con una televisora perfecta y por supuesto, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana perfecta está nuestra televisora perfecta y nuestro gobierno que dirige Nicolás Maduro Moros perfectamente ubicado en el Estado social. ¿Qué podemos decir hoy con los balances ya culminando el día de hoy? Bueno, fíjate que nuestra doctrina bolivariana es una doctrina que se ha ido, que se conformó, que se constituyó en un periodo de lucha por la independencia nacional, que no solamente es un ideario, que trasciende a una doctrina, ¿no?, en la cual no solamente está la visión de nuestro libertador, sino que ella sintetiza o concentra esa visión de un pueblo complejo, de un pueblo diverso, que luchó por la independencia y que, bueno, toda esta evolución que hemos tenido y discusión, reflexiones a lo largo de estos últimos 200 años y las investigaciones que se están adelantando, que se están profundizando en materia del legado del libertador Simón Bolívar y de aquel pueblo independentista, la han ido configurando e incluso la han ido entendiendo en todo este proceso de lucha en el que nos encontramos en algo más que una doctrina y se ha ido perfilando en una teoría. Jorge, en esa teoría, en esa doctrina, fíjate, cómo atacan al padre libertador, historiadores de afuera, claro, cómo lo han querido mancillar. Y hay que tener cuidado que también con nuestro comandante Chávez pase lo mismo. Cuidado, fíjate, porque tanto es la mediática internacional, tanto son las transnacionales y de los enemigos internos, que no es poca cosa hoy, que nuestros pilares estratégicos, Rodríguez, Zamora, Bolívar, Chávez, con ese legado, quieran atacarlo, quieran desdibujar esa visión estratégica. Fíjate que cuando se ataca a nuestra impronta de origen, en general y muy puntualmente se ataca la figura del libertador Simón Bolívar, es precisamente atacando eso que en nosotros es tan poderoso y que desde esos laboratorios de guerra psicológica, de operaciones de información, de otras latitudes, han visto que nuestra fortaleza para trascender las adversidades ha sido nuestro referente histórico, ha sido Bolívar y todo ese legado, ¿no?, a lo largo de la historia y en la actualidad. Entonces se busca atacar, se busca desdibujar, se busca rompernos esa idea del Bolívar fuerza, del Bolívar unidad de un pueblo, del Bolívar de la organización del pueblo para el combate, del Bolívar de la máxima disciplina para alcanzar los grandes objetivos, ¿no? Entonces se ataca la figura de Bolívar y eso tiene que enviarnos un mensaje. Cuando vemos esa proliferación de ataques a la figura del libertador, están enmarcados, 200 años después, está enmarcado en que desde afuera se sabe que en nuestro imaginario como pueblo, que nuestro proceso de socialización nacional, aquel por el cual nos entendemos conscientemente venezolanos, está sustentado en esa figura del libertador Simón Bolívar, que vuelvo y repito, no es entendido como una persona sola, aislada,
es entendida en plural. Bolívar es expresión de un pueblo, es expresión de nuestra ancestralidad y de nuestras luchas a lo largo del tiempo. Es esa historia insurgente que estamos construyendo día a día y que nos permite entendernos en el pasado, en el presente y nos impulsa hacia el porvenir de manera vertiginosa, esplendorosa, ¿no? Y bueno, el presente es de lucha, pero el futuro es de concreción de los intereses nacionales. El comandante Chávez nunca nos ofreció acabados. Él siempre hablaba que estábamos construyendo para el porvenir, para nuestros hijos, quizás sus nietos, quizás sus hijos, ¿no? Porque él entendía que estos procesos de cambio tienen que hacerse en la conciencia y tiene que pasar, así como el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, ¿no? Cambiando su forma de pensar para entenderse en su nueva realidad. Pues bueno, Chávez no nos los dijo, pero cuando nos decía, ¿no?, que este proceso era para el porvenir, que no era para nosotros, era porque necesario es para consolidar esos objetivos futuros de la nación, ir transitando el camino de esa nueva conciencia que nos libera y que nos fortalece. Bueno, de verdad que por el día de hoy quiero agradecerles, de verdad, a todas y todos, saludar a Elma Esteves, Jessica Reyes, doctora Jenny HDS, Cele No Mario, Marco Junior Nuño y John Romero 18. Quiero de verdad agradecerles, nos vamos a ir.